Señor, te damos gracias esta mañana por este tiempo que tú nos regalas de estar aquí en tu casa una vez más. Te agradecemos por tu palabra, Dios. Espíritu Santo, el único que puede enseñárnosla eres tú como es. Los hombres transmitimos lo que entendemos, lo que pensamos, pero tú realmente eres el espíritu de revelación. El espíritu de la profecía, Señor, eres tú, Señor. Y te pedimos que quites los velos y que podamos tener un apocalipsis en nuestros ojos y en nuestro corazón. Se devele, Señor, todo aquello que no hemos podido entender y comprender, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos aprender a los pies de la palabra, Señor, a los pies de Cristo. Y ahí ser enseñados e instruidos, Dios. Honro todas las personas que se han dedicado horas y años enteros a estudiar este libro, Señor. Honro sus vidas porque de una u otra manera he aprendido de ellos. Señor, pero por sobre todo honramos a tu Espíritu, que es el que nos puede enseñar la intención original de este libro y qué quiere que nosotros sepamos de este libro, Señor. Lo que no entendamos, no hay problema, Señor. Nuestra vida no va a cambiar por no entender algunas cosas. Simplemente seremos cada día más instruidos en ti a través del entendimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Solo quiero hacer un resumen del capítulo 1, para los que no estuvieron y para los que van a ver esto en las cámaras. Primero, es que el libro lo escribe Juan. Estoy convencido que el libro lo escribe Juan. ¿Por qué estoy convencido que el libro lo escribe Juan? Porque existen 5 versículos bíblicos donde dice que Juan lo escribió. Cuando usted lee la Biblia, hay una cosa que se llama evidencia interna y evidencia externa. Por ejemplo, el libro de Hebreos, hasta el día de hoy, los teólogos, los sabios de que estudian esto, no se han puesto de acuerdo. Si es Pablo, si es Priscila, Aquila, si es otro cristiano, si es Apolos, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Pareciera que fue Pablo, nos inclinamos mucho por Pablo, pero no está cierto que es Pablo el que escribió. O sea, Hebreos es un libro que hasta el día de hoy no se sabe quién lo escribe exactamente. Otro libro que posiblemente en la Biblia tiene algunas discusiones que uno puede mirar es quién escribió el libro de los jueces, por ejemplo. Todos creemos que fue Samuel, muchos creemos que es Samuel, pero no todos creen que es Samuel. Pero cuando leemos Apocalipsis, no tenemos duda que fue Juan. El 95% de la iglesia cristiana, desde las épocas de Juan, se dice que es Juan. Porque a usted le parecerá raro cuando yo digo esto, pero es que no todos creen igual. Y yo trato de usted llevarlo, de decirle por qué, y no simplemente porque sí, sino porque hay evidencias. Entonces hay 5 versículos de Juan, si los quieren escribir, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, lo digo por aquellos que están en la casa que se van a tomar la nota, y Apocalipsis 22, 8. Nos habla acerca de que Juan escribió este libro. Es decir, no solamente aparece al inicio del libro, aparece en el capítulo 4 y aparece en el último capítulo, en el capítulo 22, aparece una evidencia interna porque le dice yo Juan. Entonces está diciendo que él es el autor. Eso es lo primero. Lo segundo es acerca de la fecha. Existen 2 posiciones acerca de la fecha. Le voy a decir la mía porque no tengo tiempo de aplicarle la segunda posición, la nuestra, porque la mía puede ser la suya, aunque yo no lo quiero obligar a que usted crea como yo creo, tengo que ser respetuoso, pero yo lo estoy direccionando y le digo de dónde llegamos a eso. La mía es que este libro más o menos es desde el año 85 hasta el año 96. Esas son las fechas posibles donde escribe este libro. ¿Por qué no tenemos? Porque eso requeriría casi que una clase y no vamos a gastar la clase, el poco tiempo que tenemos en explicar por qué esas fechas. Entonces, en esa fecha posiblemente se escribe este libro. El propósito del libro, ¿cuál fue? Todo esto es un resumen de los 8 días. El propósito del libro lo expliqué
en un versículo que le dije que para mí era el versículo más clave del libro de Apocalipsis. Clave en el sentido de entender el libro, porque existen otros versículos claves. Es decir, todos los libros de la Biblia, si usted no lo sabía, tiene un versículo que resume todo. Encontrárselo es la tarea más difícil y más titánica. Las Biblias de estudio modernas afortunadamente han hecho el trabajo por nosotros. Sobre todo las más modernas, hay unas nuevas que han salido que tienen más contenido de esto, pero casi nunca se ponen totalmente de acuerdo, me he dado cuenta. Hay unas que sí tienen esa línea, otras no tanto. Pero es decir, muchos consideramos, yo me incluyo ahí, de que el versículo clave es el versículo 19, que es, lo voy a leer, Apocalipsis 1:19, donde dice: escribe estas cosas de las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Por qué consideramos que este es el versículo clave? Porque este versículo, y pónganme atención porque eso no lo dije hace 8 días, porque lo iba a decir hoy, o porque se me olvidó, una de dos, me parece que se me olvidó más bien, hay 3 tiempos. Yo no sé si ya lo tienen ahí, o sí, que gracias. Dice: escribe las cosas que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder después. Esta es NTV, ¿verdad? Creo que sí, pero no importa. En la Reina Valera dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, pónganle cuidado a lo que le voy a decir. No se me duerman, porque algunos ya han dormido, ya algunos cabeceando, imagínense, llegaron y ya están cabeceando. No se me duerman. Esto. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué es eso? Es el capítulo 1. En el capítulo 1, él por eso describe, y hace 8 días enseñé 10 cosas que vio Juan de Jesús. Hay una enseñanza que va a ser la que viene en 15 días o en 8 días. El ayuno va a ser entre 8 días, creo, porque es que yo tengo también los sábados un compromiso y se me está cruzando. Entonces, y es esta. El capítulo 1 nos habla acerca de lo que ha visto y él vio la descripción de Jesús. Pero lo próximo que va a enseñar es la revelación de Cristo en Apocalipsis. Y cuando llega al capítulo 4, vamos a enseñar acerca de adoración, porque el libro de Apocalipsis, los que no saben, es que tiene 20 canciones. Entonces la gente no lo ha visto, las 20 canciones de Apocalipsis y la revelación de Jesucristo, porque yo quiero llevarlo a otro nivel hasta este libro. Entonces, las cosas que has visto es el capítulo 1, porque él acaba de ver la revelación tendría que ver los videos y van a verlos, los que están ahí en sus casas y los que ya vinieron, y ahí hablamos acerca de que yo vi al Hijo del Hombre con sus ojos de fuego, sus pies como bronce fungido, su cabello blanco, sus vestidos como su cinto. Él comienza a ver lo que ha visto. Ahora después le dice ¿qué es? Las que son. Está hablando en el momento. ¿Qué es las que son? Apocalipsis 2 y 3. Y las que están por suceder, Apocalipsis 4 hasta el 20. Del 21 y 22, es decir, hasta el final del libro, pero 21 y 22 hay cosas que no sabemos y yo no lo voy a confundir, porque yo no las sé. De por sí hay predicadores que han se atrevido a decir un montón de cosas, pero para mí me parece que es muy arriesgado, porque es decir cosas donde no tenemos mucha información. Por ejemplo, si en el milenio se van a casar los solteros, existe una posible evidencia que sí, pero ya hablar de eso, yo no me atrevo a hablar de eso, porque me parece ya un poquito muy arriesgado a decir cosas que no tenemos mucha evidencia bíblica. Entonces, las que he visto, las que son y las que están por suceder. Entonces, las que son es lo que vamos a estudiar hoy, y es lo que está sucediendo en ese momento de las iglesias. ¿Qué más vimos 8 días? ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? No sé si algunos recuerdan qué es Apocalipsis. Se lo expliqué con el cuadro, por eso tengo el cuadro. Porque la palabra Apocalipsis es una palabra así, que es, o apocalipto, que significa develar. Es develar algo, quitar el velo de algo. Entonces, perfectamente el libro de Apocalipsis se puede llamar el libro de las revelaciones. Por eso algunas Biblias modernas le llaman libro de la revelación, no el libro de Apocalipsis. Porque la palabra Apocalipsis, como está escrita, es la palabra que se usa en griego. Esta es la única palabra griega que hay
en español para nosotros. No sé si me están a entender. Juan para nosotros es Juan, pero en griego no se lee Juan. Pero si usted lee Apocalipsis, así como le escribimos Apocalipsis, solamente que cambia la I latina por Y griega, así se escribe en griego. Es decir, el único libro que está escrito en griego del Nuevo Testamento con el nombre en griego es Apocalipsis. Debería de ser más bien el libro de las revelaciones, como lo tiene alguna Biblia. Pero no hay problema, no vamos a debatir, simplemente está así, sino para que usted tenga entendimiento de cosas que son sencillas y básicas, pero le pueden ayudar un poquito para cuando usted entre en este tema de la Biblia. Entonces, hace 8 días quedamos mirando la iglesia, son 7 iglesias, las 7 estrellas, dice el que tiene, vamos a leer el versículo 20 y ahí quedamos para introducir y hacer el resumen y ahí ya entramos porque no podemos resumir más y no se me fue ya la mañana. Dice, escribe el ángel, 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya le dije que acerca de los 7 ángeles, porque acá el mensaje es para los 7 ángeles, escuche bien esto, ponga atención, los 7 ángeles y las 7 estrellas. Entonces está hablando de 7 iglesias y 7 ángeles. ¿Cuáles son los ángeles? Hay 2 posturas, las cuales las 2 caben en esto. O son los líderes espirituales de estas iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, de Sardis, la Odisea, esos los líderes espirituales, o literalmente hay un ángel que custodiaba estas iglesias. Las 2 posturas caben. No, yo creo que son las 2 personalmente. Creo que cada iglesia tiene un ángel asignado por Dios para cuidarla y defenderla y guardarla. Pero creo que de otra manera un pastor es como un ángel, porque la palabra ángel significa mensajero en hebreo. Es alguien que lleva un mensaje. Entonces creo que un pastor, un predicador es un mensajero para una iglesia, y en este caso el mensaje es para las cabezas. ¿Por qué? Porque a través de las cabezas es que Dios trae corrección, bendición, amor, o a través de una cabeza es donde muchas cosas buenas o malas pasan en un lugar. ¿En qué sentido? Si yo no quiero buscar a Dios y no los llevo a usted a buscar a Dios, si yo me quedo esperando que la gente me motive a buscar a Dios, posiblemente nunca me va a motivar. Yo tengo que motivarme y tengo que motivarlo a usted. Vengan 2, vengan 3, vengan 4 o vengan, se llene este lugar. Es mi responsabilidad empujarlo a usted e incomodarlo continuamente. Entonces por eso yo creo que el mensaje es para las 2. Ahora viene una cosa que es mucho más polémica en el pueblo de Dios, y yo se les voy a explicar las 3 cosas que yo creo, y es: ¿por qué aparecen estas 7 iglesias en Apocalipsis y cuál es el propósito de este mensaje? Entonces, existen posiciones. Yo le voy a decir las 3, no le voy a decir todo, sino las que yo creo. Primero, yo creo que es histórico. Es decir, que fue un mensaje literal para iglesias que existieron con estas problemáticas de forma literal. Es decir, cuando habla de que hubo una iglesia en Sardis, es porque la hubo y se le escribió en ese tiempo que Juan está escribiendo. Existe esta iglesia, tiene esas problemáticas y se le está predicando a esa iglesia. Literal era el mensaje para ellos. La segunda posición que yo tengo, o sea, cuando digo que yo ya he estudiado muchas y he llegado de acuerdo a lo que yo estudio y lo que percibo, y a donde yo percibo que hay más sanidad de la doctrina son de esta línea. Porque yo quiero decirle que hay mucha gente que no sabe de la Biblia. Hay muchos pastores que ellos no van a salir de unos textos. Yo conozco pastores que ellos no salen de un cuadro y ellos no conocen la Biblia completa. No la conocen porque no saben navegar ahí. Entonces, como no saben navegar ahí, no prefieren ir a esas aguas. Porque para saber de la Biblia de 66 libros, usted tiene que haber navegado demasiado, porque esto no lo va a saber. Ahora, ¿eso los hace malos? No, simplemente yo no sé si es el llamado y es su inclinación.
Entonces, lo segundo es que yo creo, y eso es lo que vamos a estudiar, que estos 7 iglesias también representaban y representan 7 periodos de la iglesia desde el momento que se fundó hasta el día de hoy. Yo creo que hay un mensaje así y hoy lo vamos a ver los 7. Es decir, yo creo que desde el momento, vuelvo y le explico, que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia cristiana, desde el momento de la fundación hasta el momento que Jesús aparezca. Ahora lo va a entender, no tiene que entenderlo ya. Y tercero, yo creo que la iglesia tiene un mensaje, cada iglesia tiene un mensaje actual para nosotros. Usted puede, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos identificado con el de Efesios, por ejemplo, que vimos 8 días, la iglesia de Éfeso, que hemos perdido el primer amor? De eso yo he escuchado cientos de mensajes y yo también me he dado un par de mensajes de esos, acerca de habermos perdido el primer amor. Rara vez usted va a escuchar un mensaje, por ejemplo, de la iglesia de la Odisea o de Tiatira o Tiatira. Es rara vez usted va a encontrar una iglesia que le dan un mensaje de esos, porque esos mensajes son fuertecitos. Pero yo creo que hay un mensaje para todos ahí también. Entonces yo creo esas 3 posiciones tengo. Como tengo las 3 posiciones, así la vamos a estudiar, basado en las 3 posiciones. Es decir, las 3 posiciones no chocan. Son 7 periodos de iglesias que existieron, pero que se aplican para hoy. Entonces las 3 no chocan, por eso me gusta esta posición. Porque hay algunos que creen que estos 2 capítulos casi que no hay que leerlos, porque eso ya pasó, no tiene nada que ver con nosotros. Y yo creo que si están en la Biblia, sí tiene que ver con nosotros. Algo tiene que ver con nosotros. Entonces, hace 8 días dije una, ¿y es cuál? La de Éfeso, la primera iglesia. Y para los que se están enganchando hoy a esta dinámica, es cómo lo estudiamos. Yo lo estudio de tal manera es de el elogio, la condenación, el consejo y el desafío. Yo creo que esto es difícil que lo escriban al pie de la letra, pero traten de ir esa línea. Se lo dicto para las personas que quieran. Todas las cartas las estoy estudiando así: un elogio, una condenación, un consejo, un desafío. Cristo revelado en la carta. Entonces, si usted quiere saber qué hablamos de Éfeso y no vino, vea o escuche el audio, que no tenemos video, pero escuche el audio y escuche todo lo que dije hace 8 días de Apocalipsis 1. De Apocalipsis 1 después nos vamos a regresar, como yo le dije, cuando salga las 2 iglesias, voy a regresarme porque voy a volver a hablar de Jesús. Porque es importante no perder de vista, ya le dije hace 8 días, y esa fue la clave que algunos, 2 o 3 personas me dijeron, yo dije, lo entendió. Que Apocalipsis, el objetivo no es dedicarnos a conocer los eventos que están por venir, sino es las revelaciones de Jesucristo. Ese es el versículo 1:1. Apocalipsis es las revelaciones de Jesucristo. Quiere decir que si la gente conoció la bestia, pero no conoció a Jesucristo, no entendió el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis, la idea no era saber exactamente cómo era la bestia, sino ver a Cristo en medio de todas las épocas de los tiempos. Por eso si usted lee Apocalipsis, es raro. Apocalipsis, Jesucristo nace en el capítulo 12. Muere en el capítulo 11. Pero en el capítulo 1 es anciano. No tiene un orden cronológico para entender a Jesús. Pero entre 8 días vamos a tratar de mirar si lo podemos entender cuadro por cuadro, la escena de esto. Y acá cierro que esa parte, menos mal que me acordara el Espíritu Santo ahora para entender esto, que Apocalipsis está escrito. Hay una cosa que nosotros no entendemos de la cultura cuando se escriben estos libros, es que Apocalipsis, como abre y como cierra, es una carta en su forma literaria, pero internamente tiene una composición un poquito diferente. Y es que en estos tiempos hay teatro. Los griegos son los inventores hasta el día de hoy tenemos influencia griega. Usted se quiere ver bonita esta mañana, es porque esa es la influencia griega. La griega nos enseñó quiénes son los feos y quiénes son los bonitos.
porque los griegos se inventaron los reinados de belleza, los griegos se inventaron las olimpiadas, los abogados, la medicina, las matemáticas y un montón de cosas más se lo inventaron los griegos. Entonces los griegos son unos tipos pensadores que usted ya conoce, escribieron novelas, un montón de cosas. Los griegos inventaron los demonios y un montón de cosas. Los romanos son tipos ordinarios que quieren ser cultos. Entonces los romanos es el imperio que viene después de los griegos. Cae Alejandro Magno, Alejandro Grande, y se levanta el imperio romano. Y el imperio romano es un montón de gente ordinaria, pero que quiere ser culta. Entonces, como quiere ser culta, ellos no tienen cultura, entonces adoptan lo griego a los romanos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hace 8 días le dije que nosotros estamos parados leyendo Apocalipsis en la historia. Entonces, ¿a quién le tocó? El emperador que le toca Apocalipsis es Domiciano. Domiciano y Diocleciano, creo que ese se llama, son los peores de todos los 10. Entonces le tocó Domiciano. Entonces, ¿qué le sucedía? Roma, para darle diversión al pueblo, inventó los circos, pero Roma quiso adoptar algo que tenían los griegos y era el teatro. Entonces, ¿cómo el teatro, cómo funciona? Casi que como funciona hoy en día el teatro clásico, que es por escenas. Es decir, sale la primera escena, no se ha visto esos montajes teatrales donde cierran cortinas y después abren cortinas y cantan y esto y después cierran, porque es primera escena, segunda escena. Entonces Apocalipsis, esta gente cuando estaba leyendo Apocalipsis está escrito por escenas. Yo después voy a tratar, porque hay unas partes que es muy difícil de decirle a dónde están las escenas. Pero para mí la primera escena es Apocalipsis 1. Para mí la segunda escena es Apocalipsis 2 y 3. Para mí la tercera escena comienza Apocalipsis 4. Porque Apocalipsis 4 ya no se escribe en la tierra, sino Apocalipsis 4 se escribe en el cielo. Eso lo voy a explicar. Apocalipsis 1 lo escribe en la isla de Pasmos. Es todo lo que ven en la isla de Pasmos ahí en el día del ayuno. Pero en Apocalipsis 4 ya no está en la tierra. Juan sube al cielo. Apocalipsis 5 es otra escena. Entonces está escrito por escena. Se cierra y se acaba esa función y empieza otra nueva. Entonces, si uno quiere leer cronológicamente, se puede perder. Toca leerlo por escenas. No sé si me estoy haciendo entender. Si no lo entiende, tranquilo, que igual después, pero creo que sí es fácil de entender lo que estoy diciendo. Entonces, Apocalipsis 2 y 3 son una sola escena y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a la segunda iglesia. Vamos rápido porque el tiempo se nos fue. Capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Y vamos a estudiar la segunda iglesia. Yo al final, lo que pasa es que no lo traje acá, yo quiero pasarle a usted dónde están las fechas. Pero la primera iglesia, ya le dije que esto representa 7 periodos de la iglesia. Entonces el primer periodo fue la iglesia de Éfeso y va del año 0 o 1 después de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta el año 100. Va la iglesia en un estado espiritual. La iglesia de Éfeso. No sé si ahí me estoy haciendo entender. Es decir, tiene 3 interpretaciones. Una literal, que las 7 iglesias estaban ahí, es para ellos lo que dijeron y todas las cosas. Existe otra que complementa esta, que yo creo y es la que vamos a estudiar, que son 7 periodos en el tiempo de la iglesia. Ahorita le vamos a decir por qué. Entonces, la primera va del año 0 al año 100 y esta iglesia representa la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia fuerte, apostólica, pero que ya cuando estaba terminando la era del año 100, usted dice, pero ¿cómo, pastor, puede ser la iglesia apostólica si estaba Pedro, estaba Juan y estos tipos eran tremendos y los apóstoles y Pablo? Pero quiero decirle que Pablo, Pedro y todos los demás apóstoles al año 67, casi 69 dicen algunos, todos están muertos. No hay ni uno vivo. Tomás lo han matado en la India, ya ha muerto Mateo, ya murió Judas Tadeo, ya todos esos han muerto y queda solamente uno vivo, Juan. Entonces casi que al año 70 todos están muertos y del año 70 para allá se viene una persecución terrible y los cristianos comenzaron a perder un poquito, siguen trabajando, siguen empujando la obra de Dios, pero han perdido lo que Jesús le dijo, el primer amor.
porque se fue la primera línea base, que fue ¿quién? Los apóstoles, 12, los 70 y los 500. Porque usted tiene que estudiar bien la Biblia, porque hay 500 que Jesús dejó. Jesús se le apareció a 500 personas, usted no lo sabía. Esos 500 fueron claves en la expansión del Evangelio, más los que se añaden en Hechos 2, los que se añaden después en Hechos 6. Entonces toda esta gente fue la primera base, pero esa gente comenzó a morir. ¿Y quiénes quedan? La generación que nace ahí. Quedan los Timoteos, quedan Silas, quedan todo este tipo de gente que es más joven, pero ya ahora los que los toman la bandera. Y el padre que queda de todos es Juan el apóstol, que muere en el año posiblemente 95, 100, 105, no sabemos exactamente qué edad muere Juan, pero es el último que queda de todos. Entonces Efeso representa esta iglesia poderosa, fuerte, trabajadora, que ama al Señor, pero que lo único que el Señor le reclama es que pierde su primer amor, ese amor que tenía genuino por Jesucristo. Ahora vamos al segundo periodo de la iglesia, que va del año 100 al año 312, que es la iglesia representada por la iglesia de Esmirna, y vamos a leer acá. Lean ustedes en la pantalla, yo leo acá, y ustedes van siguiendo la lectura. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia que dicen ser de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda, ¿qué? Muerte. Entonces, vamos a mirar rápidamente el elogio. Él dice, el elogio que Jesús le da a esta iglesia es: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico, le dice. Es decir, acá tenemos ya una información. Esta iglesia era muy sufrida y le tocó un periodo de pobreza muy grande. Ya lo vamos a explicar. 2, no le encontramos ninguna condenación. Si usted se da cuenta, no hay una condenación para ellos. No le condena nada. Solamente le dice que, ahí dice, solamente dice: yo conozco tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No encontramos ninguna condenación. ¿Qué consejo le da? Dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Mire que le está anunciando Jesucristo a esta iglesia: ustedes van a morir. Y es ahí, yo cuando leo estas cartas, yo me he llevado a replantear, y yo últimamente he cerrado mis oídos a un montón de gente. Y cuando escucho, no escucho con suspicacia ni con sospecha, pero sí trato de escuchar con mucho discernimiento qué debo de tomar y qué no debo tomar. Porque hay momentos donde usted quiere venderle la idea a la gente, y uno de pastor, yo lo he cometido posiblemente en algún momento, como que si yo me pongo a orar y ayunar y hacer un montón de cosas, posiblemente no voy a sufrir. Y hay momentos donde eso no lo dice la Biblia. El Señor le está diciendo a ellos: ustedes les va a tocar morir. Si ustedes no están leyendo lo que Jesús está diciendo, ustedes les va a tocar morir. Se vienen 10 días donde Satanás meterá a muchos de ustedes a la cárcel hasta la muerte. Quiere decir que por más, no estoy diciendo que no tenemos entonces que volver a orar. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser sensibles, que hay momentos donde hay un plan sobrenatural y no se va a torpedear. Ahora, Dios es bueno y es fiel en medio aún de la tribulación. ¿Y por qué le decimos que esta iglesia es la del año 100 hasta el 312? Porque a ellos les tocó vivir la persecución de todos los más fuertes de todos.
Los más fuertes de todos, yo tengo acá, pero lo voy a aburrir con esto, pero por ejemplo rápidamente Nerón, que Nerón es un César, son 10 Césares. Nerón es el primero, que es el año 54 al 68, que le tocó a Pedro, a Pablo, de todos, y Nerón fue loco, loquísimo. Nerón, tipo loco. Después viene Domiciano, que va desde el 81 al 96, que es el que le toca a Juan, el que estamos escribiendo acá. Cuando se escribe literalmente esto, pero él le dice la persecución que estás por venir. Después viene Trajano, que es del 98 al 117, que Trajano fue otro locazo. Después viene Marco Aurelio. Marco Aurelio es el de Gladiador. Así como lo presentan en Gladiador, así es el viejito, el más calmado de todos los que... Ese fue un poquito, un respirito que le dio a la iglesia, porque el tipo no fue tan violento con la iglesia. Después viene Severo, después viene Maximino, después viene Decio, Valeriano y viene Aurelio. Y entre todos estos viene más adelante el que le digo que se llama Diocleciano, después del año y este tipo vuelve otra y enciende la persecución loca. Y estos hombres son los que mandan a quemar las Biblias. Diocleciano mandó a quemar todas las Biblias que existían hasta el momento. Hubo 3 momentos en la historia de la Biblia que se perdió, casi se pierde. El periodo cuando Esdras regresa del exilio, Nehemías, todos estos libros, ahí casi se pierde la Biblia. No hay Biblia. Porque cuando Israel es deportado a Babilonia, el rey babilonio viene y quema el templo. Y acaba con todo y se saquea el oro y un montón de cosas. Entonces la Biblia casi se pierde. Entonces ahí es donde viene, por primera vez, aparece un hombre clave en la historia que no es cristiano. Y le dicen, en su biblioteca le falta un libro. ¿Y cuál es el libro? Le dicen, le falta el libro de los judíos. ¿Y quién puede hacer el libro de los judíos? Dice, solo los escribas. Entonces aparece por primera vez una palabra que se llama los escribas. Los escribas, que es Esdras, son tipos que se sabían la Biblia de memoria, hombres de muy alto pensamiento. Y estos hombres hacen un concilio y se reúnen y dicen, vamos a conformar un equipo, creo que son 120, y 120 comienzan a reconstruir otra vez todo esto de manera ordenada, bien, y comienzan a hacer este trabajo. Y es ahí donde aparece, esa es la antesala para aparecer las sinagogas. Entonces estos escribanos, que David los tuvo y muchos los tuvieron, comienzan otra vez a recopilar. Y el segundo momento donde casi se pierde la Biblia totalmente es este momento, donde Diocleciano manda a quemar todo lo que huele a Biblia, pergaminos, todo lo manda a quemar. Entonces ahora los cristianos, ¿cómo se van a defender? Por lo que está en su corazón. Entonces este periodo va del año 100 aproximadamente al año 312. Ya le voy a decir por qué es al 312 aproximadamente. ¿Cuál es el desafío que le da a esta iglesia? El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, dicen los que saben que este posiblemente ha sido el periodo más grande de la historia. Se calcula, un historiador, para los que están ahí tomando nota y me gusta, y los que no, tranquilo, pues memorizan, que se dice que aproximadamente en la iglesia de Esmirna mueren 5 millones de cristianos en este periodo de tribulación del año 100, perdón, la iglesia de Esmirna no, en el periodo cristiano de esta época del mundo conocido, entre el año 100 al año 312, se calcula, un historiador que hicieron unos cálculos, que se murieron 5 millones de cristianos. 5 millones de cristianos es demasiado para la población de estos tiempos. 5 millones de cristianos para cómo se movía el cristianismo en estos tiempos es muy grande. Entre esos muere el discípulo más fiel que tenía Juan, que es el que tiene toda la revelación o la información de Juan, y es Policarpo, que muere en el año 156 después de Cristo. O sea, Policarpo le tocó, que es el discípulo de Juan, ver todo este tipo de problemas, porque les tocó la persecución de Diocleciano, y este hombre hace muchos daños. Pero quiero decirles rapidito una cosa para los que quieren saber acerca de Esmirna. Ahora miremos un poquito al tema histórico. Entonces ya tenemos la idea. Es que podíamos pasar, ya me acabó el tiempo y yo quiero hablar de las 7 iglesias y no voy sino con una, pero quiero decirle algo porque no quiero dejarlo ahí en el aire. Por eso yo creo que como yo creo que vamos a terminar el 2021, pero algo va a pasar, creo que en estos ayunos.
La ciudad de Esmirna es una ciudad rica económicamente. Es una ciudad rica. Entonces uno se pregunta, si es rica económicamente, ¿por qué Jesús dice que ellos eran pobres? Ya va a entender por qué. Si la ciudad, es decir, es como decir, en Neiva la gente se mueve un dineral, pero los cristianos son los pobres. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿No obedecieron la palabra? ¿Qué pasó? Digo, no, sí lo obedecieron porque si no Jesús les hubiera hecho un reclamo. Ustedes no han guardado fielmente mi palabra y Jesús no les tiene ningún reclamo a ellos por hacerle. Entonces, ¿por qué eran pobres? Si la ciudad es rica. Es lo primero y ahorita lo vamos a mirar un poquito de eso. Esta ciudad la fundó Alejandro Magno. Para los que quieren saber, de pronto algún día quieren ir y decir, pastor, me voy de paseo a Esmirna. Eso está en Asia. Entonces, esta ciudad fue rica porque ellos tenían una ruta directa de comercio hacia la India y hacia Persia y hacia Roma. Entonces, a través de Esmirna era como un puente para poder llevar. Entonces, eso la hizo una ciudad comercial, una ciudad donde había una variedad económica, había un comercio muy amplio y muy especial. Pero, ¿por qué la iglesia es pobre? Y vamos a comenzar a analizar los textos uno por uno. Entonces vamos a mirar un poco acerca de esto. Entonces vamos a mirar aquí qué dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación, y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces lo primero que vamos a mirar dice, yo conozco tus obras. Esta es una iglesia que se mantiene firme, trabajando, sigue predicando el evangelio después de la muerte de los apóstoles, sigue avanzando con el evangelio. Estoy hablando de historia del cristianismo. Ellos siguen predicando la palabra en medio de una tremenda y fuerte tribulación que están experimentando en este momento. Es tan fuerte la tribulación, y ahí viene porque son pobres, que los cristianos les comienzan a cerrar los negocios y no los dejan vender. Yo comienzo a ver en Esmirna, cuando comencé a estudiar, un anticipo de lo que posiblemente va a pasar a los cristianos de la gran tribulación, que no seré precisamente yo y espero que tampoco usted, donde no pueden vender ni comprar. Entonces no los dejaban ni comprar ni vender por ser cristianos. Entonces eso los llevó ¿a qué? A la pobreza. Entonces la iglesia, después de que era vital, cuando leemos Hechos 2, 3, 4, 5, donde dice que tenían todo en común, repartían para los necesitados, pero esa iglesia que usted está leyendo ahí, no se le olvide, la iglesia de Jerusalén. Esmirna es un pedazo de allá, unas islas de un lugar que está en Asia, que es, cuando usted mira el mapa de Atenas, más o menos ese pedacito por ahí es donde estamos hablando de esto. Entonces, cuando estamos mirando, el evangelio ya está por fuera, ya esto es un evangelio a los gentiles, la persecución comienza tan fuerte que comienzan a bloquearle la economía a la gente cristiana para que ellos renuncien al evangelio. Y dice, además, acá hay tres cosas: yo conozco tus obras, conozco tu pobreza, aunque eres rico. Entonces, ¿cómo mira Jesús la pobreza de un ser humano? ¿Cómo lo mira Jesús entonces? Según este versículo, porque acuérdense que son palabras de Jesús. Si usted tuviera una Biblia como la que tengo yo, posiblemente la tiene, tantas palabras en rojo. Está hablando Jesús. Entonces, piense cómo mira Jesucristo. Ya le dije que cuando usted lee los evangelios, ve a Jesús hombre, al Jesús crucificado, pero cuando lee Apocalipsis, ve al Jesús glorificado. No lo estamos viendo crucificado, estamos viendo la otra parte de la historia. Cuando usted lee los evangelios, queda sabiendo hasta Hechos 1, donde Jesús se fue al cielo y todos quedaron mirando. Pero cuando leemos Apocalipsis, vemos a Jesús después del cielo, después de la resurrección, de la ascensión. Y después de la ascensión aparece en este libro y habla con Juan y le dice: Juan, escríbele a la iglesia de Esmirna que yo conozco sus obras, siguen trabajando fuerte, siguen evangelizando, no hay cruz. Para que usted sepa algo, el símbolo no es la cruz. Ellos en ese momento es el pescado, están mártires de las catacumbas, yo explico un poquito esto, están metidos por muchos lugares, siguen predicando pública, muchos están muriendo de 4 maneras. Arena de circo romano,
a- en una antorcha romana, dándole de comer a los animales que van a entrenar para la arena del circo romano, y muertos atravesados por espadas, por piedras, aserrados, así están muriendo. Tomás está muriendo, lo partieron en la mitad, aserrado en dos. Entonces, así están muriendo los cristianos. O sea, cuando dice, yo conozco tus obras, Jesús sabe lo que está pasando. No hay que le tiraron una pedradita y lo descalabraron, no, lo mataron. La gente después de esto lo tiran los animales y después dice, y son pobres. Acá no está hablando de pobreza espiritual, porque si fuera pobreza espiritual le dice, pero ustedes son ricos. Entonces, ¿cómo ve Jesús la pobreza? Y ahí es donde en mis conceptos que yo tengo de finanzas que enseño es eso. La pobreza es un concepto espiritual, porque la riqueza desde los ojos de Jesús no está en lo que usted tiene material, sino en un concepto mucho más allá de eso. Porque dice, ustedes no tienen economía, les dice a ellos, pero ustedes son ricos. Y se lo subraya, son ricos. Y después les dice, y ustedes les tocó enfrentar a unos tipos que se llama la blasfemia de los judíos. Esto es un pedacito oscuro que a veces me he puesto a investigar qué es la blasfemia de los judíos. Y lo que se dice es que se metieron un montón de judíos, como siempre en estos tiempos, a querer judaizar a esta gente y a llevarlas y a arrastrarlas y a sacarlas del cristianismo original, de la esencia del cristianismo original. ¿Y cómo los llamó Jesucristo? Son sinagogas de Satanás. ¿Por qué creemos que eran literalmente judíos? Porque usa la palabra sinagoga y la palabra sinagoga la conocen los judíos y no le habla de templos. ¿A quién le está escribiendo acá a ellos? Vuelvo y le digo, ¿a quién le está escribiendo? A gentiles. El gentil no sabe sinagoga. El gentil, ¿qué sabemos nosotros como gentiles? Sabemos de templos. El que sabe de sinagoga es el judío. Quiere decir que si él dice que son sinagogas de Satanás, sí eran judíos. Pero Jesús dice que son sinagogas ¿de qué? Del diablo. Porque el diablo levantó la primera estrategia que usó Satanás en contra de la iglesia. ¿Cuál fue? La persecución. Ya se va a dar cuenta, esto va a ser chévere. Hoy vamos a terminar aunque sea 2 iglesias. Y se da cuenta que vamos a llegar a la tercera iglesia. Y se va a dar cuenta cómo Satanás cambia la estrategia en el 300. El 100 le pone todo el acelerador a matarlos. Porque digo, si los mató, a todos los intimidó. Y sucedió que los mataron y la gente se intimidó más, siguió yendo para adelante. Entonces, ¿qué hizo después? Les manda hambre. Comienza a mandarles necesidades económicas. ¿Y qué hacen los cristianos? Siguen todavía. Esta gente sigue empujando, ¿haciendo qué? ¿Qué hacían ellos? Anuncia el evangelio. O sea, esta gente trabajaba y anunciaba. O sea, yo veo hoy, cuando veo, ya comienzo a interpretar el mensaje para nosotros. Yo digo hoy, la que es ama de casa, es ama de casa. El que es estudiante, es estudiante. Esta gente no había ni estudiante, ni amas de casa, no había ni profesionales. Eran, donde estaban, eran luz. Y los que fueron a la arena del circo romano no fueron los pastores solamente, los obispos, fue toda la iglesia. ¿Por qué? Porque no era decir, el que es espiritual o el que es entregado al pastor y los demás somos una mano de que no entramos en nada de esta dinámica. Entonces la iglesia tenía otra fuerza espiritual. Entonces cuando yo comparo la iglesia de hoy, pues digo, nos faltan años luz, porque donde se venga una persecución así, poquito parecida a esta, va a quedar muy poco de la iglesia cristiana. Es más, solo estos 7 meses que fueron de encierro, no fueron más. Y de pronto uno que otro que acabó un poquito la economía se le mermó. Y otros que se le mermaron la economía, pero para sus gustos personales, ya los desajustó, ya los sacó. ¿Qué tal una persecución de la de verdad? No sé qué va a quedar esto. Entonces vemos acá que le dice son sinagogas de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús. Porque Jesús le está diciendo, no vayas a temer, pero vas a tener que padecer. Lo que estás por ver va a ser duro, va a ser difícil. Pero ¿qué le dice? No temas. Si usted estuvo en el mensaje de este fin de semana anterior, yo he estudiado y si usted se da cuenta, Jesús no le dice, no ataca su incredulidad. Solamente
porque yo por muchos años entendí y me hicieron entender que el ataque a la fe es la incredulidad. Y cuando leo, me doy cuenta que en los evangelios existen solo 2 veces donde Jesús ataca la incredulidad. Pero a sus seguidores no se las ataca. ¿Se las ataca a quién? A los que no son seguidores. Sino siempre les dice, no teman, no teman, no teman. Quiere decir que el ataque más grande que recibe nuestra fe es el temor. Es el temor. Y acá dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo. ¿Quién originó esta persecución entonces? El diablo la origina. Piensen esto, yo lo estoy llevando a otro nivel de entendimiento de la palabra. ¿Por qué el Señor no detuvo al diablo? Piensen esto. Piense por qué el Señor no lo detiene. Porque el Señor le está diciendo, no temas lo que estás por padecer. ¿Qué le está diciendo? Yo sé lo que viene. Y el diablo echará a muchos en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús, si sabe lo que están por pasar, no detiene al diablo para que lo haga? Y aplíquelo para su vida. ¿Por qué no lo detiene? Uno dice, ¿no es muy cruel dejar que toda esta gente muera? ¿No le parece a usted un poco cruel? Pero Dios está al control de toda la situación. Yo tengo un par de respuestas, pero solo le doy una. Yo creo que Jesús no detuvo al diablo en esta persecución. Bueno, le voy a dar 2 de las que veo que he visto. Uno es porque esta generación es de oro. Y como esta generación es de oro, las generaciones de oro están dispuestas a morir. Déjeme meter otra vez un poquito en el Imperio Romano, porque por eso no entendemos la Biblia mucho. Estamos estudiando paralelamente, es decir, es como si yo escribiera una carta estos días y digo, estamos bajo el gobierno del presidente Iván Duque, nuestro vecino es Maduro, para poder entender el momento sociopolítico de donde yo estoy escribiendo. Entonces el momento sociopolítico es Roma está gobernando con toda su furor. Roma se quiere devorar todo lo que encuentre. Para que ustedes tengan una idea de todas las cositas que uno va estudiando en estos años, por eso le digo que estos son muchos años de estudio. Un día una persona me dijo, pastor, dígame, ¿en qué libro está todo eso para yo leérmelo? Digo, tendría que leer muchos libritos. Que cuando la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, ese versículo es la paga al soldado romano, es la muerte. En el original, es la intención como se escribe originalmente. ¿Por qué? Porque la carta está escrita a los romanos. Entonces los romanos entendían una cosa y es que el ejército romano era muy pobre. El ejército romano el imperio es muy poderoso. Y es decir, arriba viven, hay un libro que se llama bacanales. Por eso la famosa palabra bacanal la inventan ellos. Los bacanales eso es una mezcla griega con romanos, los bacanales era donde combinaban fiestas, orgías y comida, y idolatría. Entonces ellos, ¿qué hacían? Tenían sexo 100 mujeres, 200 hombres, todos con todos. La homosexualidad no es de ahora. Estos tipos, a una de las mujeres quiso ser emperadora. Una mujer mató al esposo, iba a matar al hijo y quería acostarse con su propio hijo, seducirlo para que tuviera sexo con ella, para que ella esté en el poder. Y ellos comían, vomitaban y se comían el vómito. Esos son los bacanales. Esa es la historia. Eso no está en la Biblia. Allá vivían súper bien, pero abajo, ¿cómo vivían? Pobres. El Imperio Romano, los soldados eran pobres porque el salario era muy pobre. Entonces lo que está diciendo ese pasaje, porque la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo es, lo que le paga el pecado a uno por hacerlo lo va a dejar en la bancarrota.
lo va a acabar el pecado. Porque, ¿qué hizo el Imperio Romano para ser tan glorioso? Lavarles el cerebro, que fue lo que hizo Alejandro Magno. Pero la diferencia de Alejandro Magno es que Alejandro Magno iba a pelear. Entonces, como él iba a pelear, inspiró a todo el mundo a pelear. Él iba en medio de ellos. El tipo era un peleador bravísimo. A los 32 años ya no había casi mundo por conquistar, porque él ya lo había conquistado. Ahí es donde se desvía Alejandro Magno. Alejandro Magno muere entre mujeres y hombres. Posiblemente murió de sida, dicen algunos historiadores. Entonces los romanos quisieron imitar lo de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno era un capo y estos Nerones no eran ningún capo, no les gustaba pelear, era allá y mandando que otros pelearan. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Peleemos por la gloria de Roma. Entonces los soldados se hacían matar por la gloria de Roma, no por comida, no por nada de esas cosas. Porque querían que el imperio fuera grande sobre la tierra. Entonces ellos vivían por la gloria. Porque usted dice, pastor, ¿para qué me da eso si me estoy aburriendo, me estoy durmiendo? Es para poder entender que esta generación creció viendo eso. Entonces ellos murieron, ¿por qué? Por la gloria de Cristo. Nosotros no tenemos eso. Bueno, nosotros crecimos en democracia, un montón de cosas totalmente diferentes. Estos cristianos crecieron viendo cómo Roma se hacía matar por Roma. Ellos crecieron viendo cómo gladiadores peleaban por Roma. ¿Y qué les pagaban? Nada. Cuando usted ve Gladiador, la película, por eso siempre me ha gustado mucho esa película, cuando viene de ganar Máximos, lo que le dan es honores. Todo mundo le hace una fila para que él entre y le da honores y le da una coronita. Eso le daban, no le dan más. Y unas monedas del tesoro. No era nada más. Pero ellos peleaban por la gloria de Roma. Entonces los cristianos crecen viendo todo eso. Y los apóstoles dicen, si estos tipos mueren por la gloria de un César, que hay que llamarle Dios, nosotros le llamamos llamar Dios, todo César tenía que llamarle Dios. Si estos tipos mueren por alguien que no es Dios, nosotros estamos listos para morir por el Dios verdadero. Por eso yo creo que el Señor a esta generación no la libra. Porque si nos tocara a nosotros, todos salimos corriendo. Todos saldríamos corriendo. A lo que le tocó a ellos. Una cosa es que un día usted vaya y le dispararon y lo mataron. Y otra cosa es que lo estén con un trapiche en un lado de los brazos y los pies y le vayan dando vuelta para irlo partiendo por la mitad. Y le dicen, sí o no, sigue o no sigue creyendo. Esa es otra historia. O que usted está listo con sus hijos, listos, y decir, van a salir los leones y usted abrazar a sus hijos, vamos a cantar todos, porque hoy estaremos en la presencia de Dios. Hoy será nuestro último día y usted decir, todos vamos a morir con niños y todos. Porque a los hombres los llevaban a esclavizarlos y soltaban en la arena del circo romano a la mujer con los hijos. ¿Y qué hacían ellos? Cantar. Mientras la gente en el estadio comenzaba a abuchar que ya van a salir los leones, ellos siguen cantando a Dios y cantando a Dios y estamos dispuestos hasta el final por Cristo. Porque si esta gente muere por un César que es de mentiras, nosotros vamos a morir por el Dios verdadero. Lo segundo que yo creo por lo cual esta gente es la generación que el Señor no los libra de esto, es ¿por qué? Porque esta generación fue la que sentó las bases para el cristianismo. Y para sentar las bases, para que perdure para siempre, tiene que ser con sangre. Sin sangre no hay. Ellos sentaron las bases del evangelio con la sangre. Como ha pasado en todo país donde llegó un misionero por primera vez. Tuvieron que sentar las bases del evangelio con su propia vida. Esta gente entendió el evangelio. Yo la verdad cuando miro esto, yo digo, a veces dudo si yo he sido cristiano. Porque esta gente realmente entendió el cristianismo, que ellos ya no vivían más para Dios. Por eso la famosa canción de Juan Carlos Alvarado, que se inspiró en Romanos, donde dice, soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es adorarte, es amarte y es servirte, Señor. Porque nosotros somos deudores. El Señor no nos está cobrando la salvación, pero después que nos trajo, tenemos una deuda eterna. Y esta gente entendió que morir, por eso Pablo dijo, para mí el morir es una ganancia.
Y cuando Pablo estaba muriendo de morir una ganancia, no estaba pensando como yo estoy pensando, que algún día me acueste y cierre los ojos y al otro día amanezca muerto. Estaba pensando, en algún momento voy a caer en una de esas cruces, voy a quedar en una de esas cárceles, voy a caer en una de esas apedreadas, en algunos de esos naufragios, en algunos voy a quedar, porque para mí morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Así que sigamos. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Inspirarlo, porque yo no quiero estudiar esto de manera teológica, sino quiero que usted despierte lo que se despierta cuando uno estudia este tipo de cosas. Entonces dice así, sigamos, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados. Probados. Yo digo, tremendo. La palabra probar significa ensayar. Satanás quería ensayar con ellos ¿qué? Si eran o no eran. Al morir estos, los demás cogieron ánimo de morir. Es que es impresionante. Es impresionante. Eso es como cuando uno estaba, bueno, yo estaba pequeño, a mí me gustaba un poco nadar y a veces un día había un río anchísimo y todos estábamos pensando quién se mete. Y el primero que se metiera iba a animar a todos los demás. Era nomás que uno lo pasara y si alguien lo pasa, todos los demás vamos a pasar. Yo creo que así es esto. Yo creo que cuando comenzaron a morir y llegaban las noticias, que murió el uno, que murió el otro, que murió el otro, y todos cantando, hablando, ¿cómo se siente uno? Con temor, pero vale la pena, están muriendo uno por otro, nadie se está echando para atrás, nadie renuncia, todos mueren, todos van. ¿Sabes cómo se bautizaba esta gente en estos tiempos? Esto lo leí en otro libro de historia, que se pedían un lugar donde el agua es helada, porque ellos decían, queremos sentir cuando entremos a las aguas, por lo menos por unos segundos, la sensación de lo que se siente estar sepultado con Cristo, muerto, en el frío, para nacer una nueva vida. Ellos no querían que le echaran 4 gotas en la cabeza, sino querían estar en aguas heladas, para tener esa sensación de experimentar algo, si sea chiquitico físico. Esta gente se sentía orgullosa de sufrir. Cuando usted lee la historia, esta gente era orgullosa de sufrir. O sea, ellos dijeron, no, que fulano de tal lo martirizaron, y ellos venían orgullosos diciendo, y alabamos a Dios y dimos testimonio de la fe. Entonces a mí eso me impacta, porque los sufrimientos de la iglesia del siglo XXI, ¿qué es? Todas las chambonadas que hemos hecho, las malas decisiones, metido la pata por hablar lo que no teníamos que hablar, por meternos en deudas que no teníamos que habernos metido, por haberse casado con el que no se había casado. Esas son nuestras tribulaciones. Pero es muy poco el que puede decir, todos mis sufrimientos han sido por ser un creyente en Dios y dar fe, parado de mi fe en mi familia. Eso ha sido mis sufrimientos. La gran mayoría, ¿qué es? Por ser antitestimonio y predicar la palabra, por ser fanáticos, pero no radicales. Esta gente no era fanática, era radical. El fanático mata por sus ideas y el radical muere por ellas. Esta gente murió por la verdad, murió por su causa. Ahora, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay muchas interpretaciones de estos 10 días. Hay 3 con las cuales me caso. Uno, que son literales, 10 días de tribulación. La segunda son los 10 periodos de los 10 Césares. Yo creo personalmente que son estos 10 periodos. Porque de los 10 periodos, aunque Marco Aurelio fue suave, no dejó de ser malo. Los 10 Césares le hicieron daño a la iglesia cristiana. Lo que pasa es que unos fueron más duros que otros. Pero Nerón un día estaba enloquecido y mandó a quemar a Jerusalén. Y ahí es donde se cumple una profecía. Y es que Jesús dijo, este templo que ustedes ven caerá piedra sobre piedra. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Nerón en el año 60 y pico estaba un día endemoniado y se le dio por quemar e formar un incendio, pero ese incendio en Jerusalén era detrás del templo, porque le habían dicho que en el templo, en las piedras hay oro. Entonces manda al general Tito en el año 70 adelante con un ejército para decirle, se quema Jerusalén y ustedes van por el templo, lo derriban, lo demuelen piedra sobre piedra para buscar el oro, mientras se quema Jerusalén.
¿Y qué es lo que sucedió? Tal cual así y tal cual se cumplió la profecía en el año 70. Por eso, algunos dicen, para que sepan, que el libro de Juan se escribió en el año 60 y pico porque se cumple esta profecía. Pero nosotros creemos que hay muchas evidencias para decir que es después del 60 y pico. Pero lo dicen por esto. Pero yo creo que estos 10 días tienen que ser 10 periodos de tribulación. Y otros dicen que fueron 10 años donde Diocleciano arreció con la iglesia, pero estaba endemoniado, poseído, acabar a la iglesia en 10 años de tribulación que les dio, y otros 10 periodos. Yo me inclino por las dos últimas, además de que posiblemente han sido 10 días, 10 periodos de tribulación que les dio. Pero ¿qué le dice el Señor? Ser fiel ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quiere decir que algunos ya le está diciendo que mi hijo te va a morir. Esta persecución, ¿cuándo acabará ese dolor? Con la muerte. No va a haber otra manera. Yo creo, sin dañar mi fe, hoy he querido tener, hoy en mi tiempo espiritual, digo, yo quiero tener mi fe sana, pero yo creo que hay momentos que por más que uno ore, la persona no se va a sanar. Tiene que seguir siendo uno fiel con las fuerzas que tenga. Y lo vamos a ver cuando veamos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia perfecta. Éfeso es la iglesia fuerte, robusta. Esmirna es una iglesia que le tocó atravesar duro, pero la que culmina con todo lo mejor es la Filadelfia. Y la Filadelfia le dice, aunque tienes pocas fuerzas, me eres fiel. Quiere decir que hay momentos donde el Señor, no del todo, va a sanar. ¿Por qué? No lo sé. Pero tenemos que tener la certeza de que Dios sabe más que lo que nosotros sabemos. ¿Sí me hago entender? Esa es la confianza que tenemos que tener. Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Y nosotros a eso nos aferramos a manejarle la agenda a Dios, pero dejemos a Dios ser Dios. Entonces le dice, sé fiel hasta la muerte. Ahora vamos a estudiar entonces los elogios. O vamos a ver el mensaje, el elogio que le da a esta iglesia. Devolvámonos un poquito. Dice así. Sí, ahí está. Yo te daré, ¿qué le dará? ¿Qué le dará? La corona de la vida. Cuando usted piensa en corona y yo pienso en corona, cuando yo leía la Biblia, ¿qué pensaba? En la corona de Miss Universo. Yo me imaginaba así, o como un rey. Pero la corona que ellos tienen en mente, ¿qué es? La coronita de que tenía Marco Aurelio. Y eso le daban a los que ganaban, una corona. Cuando vuelvo y le digo, por eso le estoy explicando al gladiador, cuando el gladiador llegaba, todo el mundo lo aplaude, le abren y al final le ponen una coronita, es decir, este es su premio, no es más. Pero acá está hablando de otro premio. ¿Qué? La corona de vida. Quiere decir que ¿dónde se recibe esa corona? En la eternidad. Y después dice, al que tiene oídos, oiga. ¿Qué tiene que oír? Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esto es impresionante porque ya le decía que habla Jesús y habla del Espíritu Santo. Y esto hay un misterio ahí porque yo creo que el Espíritu Santo es el Espíritu de la revelación. Dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué inspiraba entonces a esta gente de la iglesia primitiva y qué tiene que inspirarnos a nosotros? Esto. Que Dios tiene una corona de vida al que llegue al final y que la segunda muerte no nos puede terminar, no puede acabar con nuestra vida. Si usted algún día va a aparecer en el trono de juicio, quiere decir que usted no se salvó. Porque los que van a ir al trono blanco a pasar son los no creyentes. De ahí van a ser lanzados a la segunda muerte. Quiere decir que la primera muerte, ¿cuál es? La física. Pero la palabra habla de la segunda muerte. Entonces hay gente que dice que no existe cielo ni infierno. Y con esto voy a cerrar ya esta mañana y una cosita más y cerramos. Que esto es un cuento para asustar a la gente y lo que sea. Ok, yo siempre he pensado que si no llegara a existir, si todo esto simplemente es una historia, una fábula,
al final fue muy bien escrita. Es tan chévere que si hubiera sido una fábula, esa es tan chévere haberla estudiado que me parece súper. Es decir, tanta riqueza a través de estos libros, si son libros escritos. Y lo que he pensado acerca de mi vida por mucho tiempo, después comencé a enseñarlo y ya lo he dicho, pero se lo voy a decir. Yo un día me dije, bueno, si esto no fuera así, hay muchas evidencias. Una de las razones por las cuales yo creo que esto es cierto es porque los primeros creyentes se hicieron matar por esto. Y uno no se hace matar por algo que no es verdadero. Los primeros creyentes que siguieron a Dios, a Jesucristo, que vivieron, que tuvieron los 500, que vieron a Jesús, que se les apareció, todo este tipo de cosas, ellos murieron por el Señor. Estaban dispuestos a morir. Yo digo, si todo esto es mentira, si nada de esto es verdad, y he perdido el tiempo, y supuestamente, existen dos posibilidades. O es cierto o no es cierto. No hay más. Si usted encuentra una tercera, me la dice, pero yo no encuentro más. O esto es verdad o esto es mentiras. Porque como yo leo en este libro, con Dios no existe la mitad. Si se ha dado cuenta. Dios no es, o es negro o es oscuro, es día o es noche, es frío o es caliente. Yo veo muchos pasajes bíblicos donde Dios no le gusta la mitad. Entonces yo digo, si es verdad o es mentira, no es más. Yo digo, si es mentiras y yo me muero, ¿qué pasó? Nada. Porque no me pasa nada, simplemente decir, no era nada. Peleé, creí, me convencí tanto de algo que no era cierta. Y ya. Pero si es cierto, como yo creo que es, lo digo por aquellas personas porque Satanás comienza a atacar el pensamiento de la gente, a decirle, no, eso no existe. La teoría más elaborada de Satanás moderna es ideológica, es una de las persecuciones que Satanás hace ideológica, es decir, el infierno está en la tierra y cada uno paga sus males en la tierra. No es así. Pero supongamos que fuera así, si una persona llega a morir y no era mentira, usted dice, bueno, entré a descansar, a dormir, a lo que sea, a flotar, no era nada. Pero para el que creyó toda la vida que eran mentiras y muere y es verdad, ya no hay posibilidad porque hay dos opciones, o es mentira o es verdad. Entonces yo siento que si es mentiras, gano porque igual no perdí nada. Pero si es verdad, lo he hecho todo. Mientras el que creyó que es mentiras y se muere, no tiene sino una sola opción, una sola bala. ¿Es mentiras o es verdad? Si es mentiras, salte, dice, si es lo que todos los tontos creyeron, yo tenía la razón. Pero si es verdad, ya no tiene ninguna oportunidad de cambiar su destino. Y yo quiero que me sobre y no que me falte. No sé si me hago entender, pero eso es lo que yo pienso. Porque un día me comenzó Satanás a atacar la mente, eso será verdad, y por eso yo he estudiado. Yo he estudiado no para impresionar a la gente, es que yo tuve que resolver muchas preguntas que yo tenía en mi cabeza, pero yo no sabía que esas preguntas que yo iba a responderme para mí, eran las que le iba a responder a muchos que también las tenían. Porque yo comencé a indagar en todo esto, yo dije, ¿será? Y comencé a estudiar y digo, no, pues que estos tipos se hicieron matar. Y uno no se hace matar por una mentira, como se hicieron matar estos. Usted me dirá, bueno, ¿y los musulmanes que se hacen matar por una mentira? Porque ellos están convencidos de que es verdad. Pero ellos nunca vieron a Mahoma. Nadie sabe el encuentro entre Mahoma y el ángel, si usted no sabía. Nadie sabe, solamente dice que la cueva. Pero no hay un testimonio de ese encuentro. Del cristianismo tenemos miles de evidencias para creer de que sí existió, diferente a Mahoma, si usted no lo sabía. Entonces, y terminamos con esto, el inicio de la revelación de Cristo, porque siempre estudiamos así. Lo hago un poquito en desorden, pero usted va ahí. El inicio es, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, que dice, el primero y qué, está en el versículo 8. ¿Qué dice? El primero y el postrero, ¿y qué dice después? Y el que estuvo muerto y el que estuvo vivo dice esto. Si me puede hacer el favor, creo que estaba allí en el computador. Vamos al capítulo 2, versículo 1, al 1, que le dice cómo se revela Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Mire lo que dice. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. ¿Quién son las 7 estrellas? Los ángeles. ¿Quién son los 7 candeleros? ¿Por qué a ellos les dice esto? Pero a esta iglesia le dice ya otra cosa, al que estuvo muerto, el que estuvo vivo y esas cosas. ¿Por qué le dice a la de Éfeso eso? Y no le dice nada de ese tipo de cosas. Es decir, yo veo que a cada iglesia el Señor se le revela por la necesidad que va a tener. Y ya lo vamos a ver en otras iglesias. Y a esta iglesia de Esmirna, que se llama, si usted estudia una Biblia, se llama la iglesia perseguida, se le llama a esta iglesia, se le conoce así. A la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, Jesucristo se le revela así: yo soy el primero y soy el postrero, el que estuve muerto y el que vivió, dice esto. ¿Por qué se le revela así? Para animarlos a ellos de que el Señor sabe el inicio, sabe el final. Él murió, pero resucitó. ¿Qué le está diciendo a ellos? Ustedes muchos van a morir por esta persecución, pero también van a vivir. Y yo les tengo reservado la corona de vida. Quiere decir que de acuerdo al periodo que van a experimentar, Jesús se está revelando. Y ya lo vamos a ver ahorita en la tercera iglesia, pero vamos a hacer un break. Vamos a orar para cerrar este video y vamos a hacer un break pequeñito para los que... Señor, te damos gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias por lo que hemos estado meditando. A mí me anima, Señor, me desafía, me confronta y a veces me hace sentir tan pequeño. Señor, que cualquiera de estos hombres, de estas mujeres y de estos niños, cuando yo vaya al cielo, quisiera conocerlos, Dios, porque son héroes. Son héroes. Cualquiera de ellos, Señor, son un héroe, Dios. Señor, será especial escucharles contar sus historias de cómo cantaban, cómo adoraban en medio de ver el peligro y el mal, Señor. Posiblemente muchos de ellos vieron los ángeles cómo levantaban su espíritu, Señor, mientras su cuerpo se lo devoraban estos animales, mientras su cuerpo se los consumía, Señor, el fuego en medio de sus antorchas. Aquellos que tuvieron que morir crucificados, aserrados, molidos, decapitados como murieron otros apóstoles que les cortaron su cabeza, Señor. Señor, no me imagino qué se siente, la verdad, no me imagino, Dios. Y por eso logro entender por qué no nací en ese tiempo, Señor, porque tú sabes cada uno que está listo para soportar y que está listo para resistir. No sé si yo hubiera sido de esos hombres que daría un paso al frente por ti, o tal vez de esos pocos que dieron un paso atrás por el temor, por el miedo, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestra fe, a afirmar nuestro corazón en ti, Señor, y a estar cada día más apegado a tu mano, Señor. En tus manos dejo esta enseñanza y el fruto de ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén.